Me encantaría poder comentarles en unos pocos minutos lo que podríamos dar en llamar la nota editorial del día de hoy. Esta nota tiene que ver con un análisis que yo pretendo que no sea demasiado crítico, pero que nos ponga en alerta. No deseo ser demasiado crítico porque me parece que no corresponde. Hoy todos los argentinos naturalmente estamos unidos en un combate contra un virus del que se sabe muy poco, aquí en la Argentina y en general en la humanidad. En fin, han avanzado sobre el virus en particular, pero cuáles son sus comportamientos, sus posibles mutaciones. La ciencia siempre reconoce cuando las cosas pasaron, pero todavía no pasaron. Estamos en medio del río y no sabemos si estamos en medio del río o en qué parte del río estamos. De manera tal que en esta lucha contra el coronavirus, contra el COVID-19, estamos todos unidos y eso está fuera de discusión. De manera tal que mis observaciones van a ser observaciones sobre tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder económico. Sobre el poder ejecutivo, querría decir que lo siguiente: la imagen del presidente de la Nación está por las nubes, aunque ha bajado un poquito esta semana, sigue por las nubes. Es decir, hay una convalidación social por la cuarentena y por las medidas que ha tomado el presidente de la Nación. Sin lugar a dudas, al recorrer el mapa del mundo, uno observa que en los lugares donde se ha menoscabado en forma absoluta el comportamiento de este virus, la tasa de mortalidad, el colapso de los sistemas de salud, la velocidad de contagio que ha logrado el virus es alarmante. Y que en cambio en aquellos países donde se ha respetado con distintas metodologías, no siempre igual, pero que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con el distanciamiento físico, que tienen que ver con algunas conductas individuales también, bueno, se lo ha logrado mantener a raya, digamos, a raya. Y uno de esos lugares es la Argentina, por tanto, no es objetable en absoluto que los niveles de adhesión que esté teniendo el presidente de la Nación. Sin embargo, como uno también tiene que mirar un poquito para adelante, uno ya va observando que la cuarentena se va relajando sola, es decir, que así como, ¿se acuerda cuando éramos niños y jugábamos a ese juego donde a ver quién era el primero que se movía, todos nos quedábamos quietos? Siempre había uno que se movía, pero si usted esperaba suficientemente el tiempo, todos nos íbamos a mover. La quietud es un estadio con el cual los seres humanos no nos llevamos muy bien, de manera tal que la cuarentena se está levantando muchas veces en forma un poquito desordenada, aunque creo yo que el comportamiento individual de las personas hace que esta flexibilización de la cuarentena no sea mala, porque en general las personas, lo he visto y creo que todos lo podemos comprobar porque todos me dicen exactamente lo mismo, cuando hace una cola en el banco o cuando hace una cola en un comercio, toma la distancia correspondiente. Además, virtualmente todos estamos llevando barbijos cuando vamos a tener un acercamiento físico con otras personas, cosa que realmente es muy bueno. Se supone que la mayoría de las personas se higieniza permanentemente las manos, llevamos un alcohol cerca nuestro por si tenemos que tocar una superficie sospechosa, y todo eso ha hecho que vayamos y sigamos saliendo de la cuarentena, pero hay cosas que no le corresponden a los individuos, no nos corresponden a los individuos, sino que tienen que ser vistas desde el Poder Ejecutivo. El presidente ha dicho que le preocupa el futuro y nos parece que está bien. Los tiempos habrá que manejarlos en forma más o menos consensuada, pero hay que ir pensando en que va a ser necesario ir flexibilizando esta cuarentena, porque un medicamento, cuando es, digamos, recomendado en exceso, se puede volver peor el remedio que la enfermedad. Entonces la cuarentena también tiene un punto óptimo y ese punto óptimo está muy cerca. Según nos dice el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, este no sería el momento de salir porque él plantea que ahora hay un incremento en la circulación del virus y que no sería conveniente entonces
liberalizar la salida de la gente, etcétera, etcétera. Bueno, lo podemos absolutamente respetar. Esto mismo puede ocurrir a nivel nacional. Pero en todo caso hay que ir pensando en que en algún momento esto va a haber que flexibilizarlo para que podamos volver a una vida medianamente normal, aunque quizás no se normalice hasta el año próximo. Pero el presidente, más que circunscribirse al tema del coronavirus solamente, mi consejo es que empiece a observar otras cuestiones, que deje el tema del coronavirus en manos de Ginés González García, que es un sanitarista reconocido, respetado, que tiene el apoyo de propios y de extraños, y se vaya concentrando un poquito más en otra materia, en otras materias que tienen que ver con lo social y económico. Les decía que también el poder legislativo está paralizado, y la verdad que es una vergüenza. Quienes son nuestros representantes, y yo que he sido candidato, pero nunca me han votado suficientemente cantidad de gente como para poder llegar a ser un representante con representación en el Parlamento, pero quienes son nuestros representantes se supone que son los mejores, que son los más valientes, que no se achican aunque vengan degollando, que no se achican ante invasores, ante bombardeos, y mucho menos se van a achicar frente a un pequeño virus. Lo que tienen que hacer es tomar todas las medidas del caso y deberían sesionar. ¿Por qué? Porque en el Congreso están representadas todas las fuerzas políticas y ahí se escuchan todas las voces. No hay poder político más representativo en la República Argentina que los que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde están el pueblo y las provincias perfectamente representadas. Entonces, es allí donde se debe dar un debate permanente, no solo un debate para legislar. No nos equivoquemos. Ahí se deben discutir permanentemente, y lo deberían hacer 8 horas por día, todos los días, sin solución de continuidad, algunas ideas, bueno, dirán, no, che, eso es ridículo, no, eso no va, no, eso no se puede, pero, esa idea es interesante, ¿por qué no la seguimos discutiendo? Y entonces empezamos a discutir ideas que nos vayan generando un horizonte mejor, y para eso también está un parlamento. No es solo un poder legislativo, un parlamento es un lugar donde se debate permanentemente y se debaten ideas, cosa que no hace el Congreso Nacional, pero que debería hacer en tiempos de emergencia. De manera que no habría que pedirle permiso al Poder Judicial para funcionar y sí empezar a funcionar a pleno, con sus barbijos, con su alcohol en gel, con sus mascarillas, si lo quieren. Pero son todas medidas de seguridad que permitirían que se pudiera reunir. El Congreso está en sesión permanente, virtualmente 8 horas todos los días, como les dije, y establecer cuáles son las ideas a través de las cuales la Argentina, en forma consensuada, podemos avanzar hacia una salida no solo de la crisis sanitaria, sino también de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis habitacional, de la crisis ambiental, es decir, de un conjunto de crisis que nos afectan, a las cuales se va a sumar la agudización de la crisis fiscal, porque los gastos del Estado comienzan a incrementarse y el Estado emite, está bien, pero no tiene recaudación, la recaudación cae y todo esto, lógicamente, es una bomba de tiempo. Por eso el Congreso debería estar funcionando a pleno para poder evaluar qué es lo mejor que se puede hacer con cada una de las crisis que habitan en la República Argentina. Finalmente, quiero decirles que el poder económico, toda la derecha, está en estos momentos tratando de operar para ver si, habiendo perdido en la elección de 2019, porque todos ellos votaron por Mauricio Macri, logran ahora arrebatarle a Alberto Fernández la dirección económica de esta etapa. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo quieren hacer? Lógicamente, no lo quieren decir en la forma brutal que lo estoy diciendo yo. Lo hacen en forma subrepticia. Entonces plantean que así como está existiendo un comité de virólogos, infectólogos, epidemiólogos, sanitaristas que están aconsejando al presidente de la Nación, se podría convocar a un conjunto de economistas que podrían estar aconsejando al presidente de la Nación. Entonces se nombran los economistas. Entonces se dice Roberto Labaña, el primero. Pero todos sabemos que Roberto Labaña ya ha desistido de manejar el Consejo Económico Social, por tanto es una persona que no va a estar, que sería lo más progresista de este entuerto. Carlos Rodríguez, que es un hombre del SEMA, que es un hombre de la ortodoxia, de la Escuela de Chicago, de Martínez de Oz. Carlos Melconian,
que es también un hombre vinculado al neoliberalismo, que ha atenuado sus posturas últimamente, pero que efectivamente en su momento, allá hace muchos años, estuvo vinculado a la transferencia de deuda privada al sector público. Daniel Marx, otrora negociador de la deuda externa argentina, no es este Carlos Marx. Guillermo Calvo, un economista que está en el exterior. Claudio Loser, también un economista vinculado al Fondo Monetario Internacional. Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central. Y otros, a los cuales se sumarían algunos empresarios como Eduardo Costantini, Jorge Brito o Eduardo Escasani. Es interesante porque en este consenso, que se supone que estarían involucrando a todas las fuerzas, no se nombran economistas vinculados a la CGT, es decir, a la Confederación General de Trabajadores, no se nombran a economistas vinculados a la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, no se nombran economistas vinculados a la CGE o como se esté llamando ahora, que es la Confederación General Económica, que ahora tiene otro nombre, pero que justamente representa a los pequeños y medianos empresarios. No se nombra a ningún economista de izquierda. Entonces, ¿qué estamos? Estamos frente a una maniobra. Estamos frente a una maniobra que quienes, mayoritariamente esto que le estoy nombrando, es gente que votó o a Mauricio Macri o votó a José Luis Esper, que tenían derecho en participar y tenían derecho a ganar la elección, pero perdieron la elección. Pero no se resignan a perder el control de la economía. Entonces quieren volver con programas que ya conocemos. Lo dramático es que no vienen los tipos con programas nuevos a los cuales uno pueda decirle, bueno, excelente, vamos a volver a discutirlos. No, vienen con la vieja ortodoxia que fracasó una y otra vez, lógicamente si lo miramos desde los pueblos. Es un éxito para el capital porque los ricos, el 1% más rico o el 1 por mil más rico, ha incrementado sus fortunas en forma alucinante. Pero millones y millones de niños, adolescentes, trabajadores, hombres y mujeres de nuestro pueblo han visto entrar a la pobreza por la puerta de la casa, no la pueden echar, y la culpa de esto no la tiene ningún fenómeno natural. La culpa de esto la tienen estos economistas que vuelven al ataque para tratar de manejar la economía argentina cuando perdieron la elección. Yo espero que el presidente Alberto Fernández no se deje influenciar por estos cantos de sirena.